Buenos días, muchas gracias a Exen, a María Noemí por la invitación. Un saludo muy especial del doctor Luis Fernando Rico, que me dejó esta tarea difícil pues, de expresar las ideas que él ha venido defendiendo frente a la hidroelectricidad. Y ese es el nombre de nuestra presentación, la hidroelectricidad. Y cuando miraba esta presentación y cómo conectaba la misma con lo que nos presentó Noemí y con lo que nos presentó Ricardo, la conexión está desde la primera diapositiva. Y está desde la primera diapositiva porque en Isagen tenemos la firme convicción que el agua debe ser un eje de desarrollo económico del país. Agua fue todo lo que nos habló Ricardo durante su presentación. Y vamos a mirar no solamente el agua y cómo lo miramos y cómo lo estudiamos, sino cómo con la hidroelectricidad podemos mitigar el cambio climático. Y no variabilidad, no clima, sino el cambio climático, y vamos a mirar esa conexión. Pero el tema de la conectividad de las personas que hablaba María Noemí y toda esa digitalización, también existe en el desarrollo de un proyecto, pero no existe con medios tecnológicos. ¿Cuál es la conectividad de una comunidad? Es ser incluido. Y nosotros en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos tenemos que incluir a las comunidades para el desarrollo de los proyectos desde etapas tempranas del desarrollo, como lo miraremos más adelante. Consideramos que la hidroelectricidad constituye la mejor alternativa de generación. Ese es nuestro credo, esa es nuestra convicción, debido a su alto potencial. En países no solamente Colombia, sino todos los que tengan un alto potencial de desarrollo hidroeléctrico, creemos que debemos utilizarlo porque es renovable, porque es limpio y por los bajos costos de generación. La presentación tiene estos elementos, una pequeña introducción, los atributos o potencialidades de la hidroelectricidad frente a tres componentes, lo que es el trilema energético del WEC, lo que es el nexo agua, energía, alimentos. Ricardo mencionó estos dos elementos en su presentación, lo que tenemos en la agenda nacional, en temas como la OCDE, como COP21, con pues, todos los elementos que tenemos en la Agenda Nacional, desarrollo de paz y el contexto de importancia nacional y global de la hidroelectricidad. Para finalmente dar un mensaje, necesitamos una política que nos permita desarrollar adecuadamente el potencial hidroeléctrico que tenemos, eso sí, con prácticas sostenibles y que involucren a las comunidades en el desarrollo de esta hidroelectricidad. No todos los países cuentan con lo que tiene Colombia, y es una combinación de condiciones hidrológicas, topográficas y geológicas. Nosotros las tenemos, y porque las tenemos en abundancia hemos logrado un desarrollo hidroeléctrico importante en el pasado, pero eso no es finito, eso tiene un límite. Y nuestro mensaje es que, si bien tenemos esa inmensa riqueza de este recurso, nos falta administrarlo mejor. Y administrarlo mejor desde las políticas del Estado. En la actualidad además existen unas campañas intencionadas, internacionales, muy organizadas para desprestigiar lo que es la electricidad y minimizar sus ventajas. Y vamos a mirar cómo debemos organizarnos como sector para poder aprovechar este gran potencial que tiene nuestro país. Es cierto que durante la construcción de proyectos en el pasado no nos hemos hecho cargo adecuado de los impactos que causamos. Y entonces de alguna manera somos culpables de ese desprestigio que hemos tenido. Pero también es cierto que si hacemos una adecuada planeación y ejecución de las centrales de generación, también hay unas inmensas oportunidades que podemos potencializar para el desarrollo, no solamente de las empresas, no solamente del sector, sino de las regiones donde participan o donde están las centrales de generación. El reto entonces es convertir esos proyectos hidroeléctricos en oportunidades reales de desarrollo mediante el adecuado tratamiento de los impactos. Sí causamos impactos, es que no podemos negar que los causamos. Lo importante es hacernos cargo de esos impactos y potencializar los impactos positivos que tenemos, porque también hay muchos impactos positivos. Y hoy contamos con conocimientos, con estadísticas, con estudios y con estándares internacionales que nos permiten hacernos cargo de esos impactos de manera positiva. La hidroelectricidad tiene enormes atributos, genera una serie de externalidades positivas y lo vamos a mirar cuando miramos la hidroelectricidad contribuye a ese cumplimiento de agendas globales, metas nacionales,
cuando hablemos del trilema energético en sus componentes de seguridad, sostenibilidad, eficiencia, el nexo de agua, energía y alimentos, la agenda nacional que mencionaba, los requisitos, los requerimientos de la OCDE, de los ODS, del COP21, y la hidroelectricidad veremos de manera muy rápida cómo contribuye al mejoramiento o al cumplimiento de cada uno de estos elementos. El primero, el trilema energético, pues ustedes lo conocen bien, que es el equilibrio entre esas tres dimensiones, la de seguridad, mirado desde la confiabilidad en la atención de la demanda, la equidad o accesibilidad y cobertura de la demanda de la energía, y la sostenibilidad ambiental, que se logra pues con energía renovable y de bajo costo. Si uno lo mira en los ejes de confiabilidad, el de seguridad energética está la confiabilidad energética, que es la habilidad de los proveedores de energía para satisfacer la demanda actual y futura, la sostenibilidad medioambiental mediante la eficiencia tanto de la oferta como de la demanda y se logra mediante fuentes de energía renovable con bajos niveles y bajos costos, y la equidad o accesibilidad, que todo el mundo le llegue esa energía y a bajos costos. Mirando el primer eje, el de sostenibilidad, ¿cómo podemos mirar desde el punto de vista de emisiones de carbono? Esta gráfica claramente muestra cómo la hidroelectricidad es de las fuentes o tecnologías de generación con menores emisiones de gases de efecto invernadero. Allí están otras fuentes de generación, carbón, diésel, gas, y la hidroelectricidad en un principio, digamos que hay un ataque de que hay una gran contaminación o emisión de CO2 en la parte inicial de estabilización de un embalse, y es cierto, pero es que en un embalse no se construye para 5 años, que es esa fase de estabilización. Un embalse se construye para 50 y para 100 años. Entonces, cuando uno mira el balance de emisiones de CO2 en la vida útil de un proyecto, mire, lo pone en niveles comparativos con las que decimos que son las fuentes más sanas, que son la eólica y la fotovoltaica. Incluso esta, que es la fuente del IPCC, muestra que incluso por debajo de la fotovoltaica. O sea, realmente es una fuente de generación altamente, con bajo contenido de emisiones de CO2. Miremos esta relación de países que tienen matrices con alta componente hídrica y las emisiones de gases de efecto invernadero. Los azules más oscuros son aquellos países que tienen en su matriz energética más del 60% de generación hídrica. Los puntos más pequeños son aquellos que tienen las menores emisiones de CO2 en gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Y la coincidencia se ve claramente en países como Canadá, como Brasil, como Colombia, como Noruega, donde teniendo esa componente o esa matriz alta, tienen las menores emisiones de CO2. Otro de los elementos que está en el tema de sostenibilidad ambiental es el tema de eficiencia energética. Y esta gráfica de Hidroquebec nos muestra la tasa de retorno energética, medida como cuánta energía requiero utilizar para producir energía y cuál es la que tiene la mayor o la mejor tasa de retorno. Lejos, la hidroelectricidad con grandes embalses tiene la energía producida sobre energía utilizada una relación mucho más positiva que cualquier otra tasa de los otros sistemas de generación. Cuando nosotros mencionamos la hidroelectricidad y lo estamos haciendo de esta manera es porque consideramos la importancia que tiene para un país como Colombia desarrollarlo. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, Isagen no apoye otras fuentes de generación. Y en nuestro portafolio de generación tenemos eólicas y tenemos geotérmica y estamos pensando no tan avanzado como otras empresas en solar. Pero lo que pensamos es que hay una gran coexistencia y pueden convivir estas fuentes de generación. Costos. Sí, definitivamente la eficiencia económica es otro eje fundamental de la hidroelectricidad. Las otras tecnologías han bajado sustancialmente. Ahí se muestra cómo han venido en cada uno de los ejes de las diferentes tecnologías los costos de producción de energía con las otras fuentes de generación. Pero no han alcanzado, y esperemos que la hidroelectricidad también siga mejorando una senda de eficiencia, sigue siendo la hidroelectricidad la forma más económica de producir energía. Entonces, de esos atributos, cuando uno mira esos atributos que contribuyen al cumplimiento del trilema energético del WEC, pues si pensamos en que es limpia, pues la hidroelectricidad no consume ni contamina el agua, no le cambia ni la cantidad ni la calidad al agua.
Es renovable, aprovecha ese ciclo hidrológico que muy bien nos presentó Ricardo, y pues más renovable que aprovechar el ciclo natural del agua, pues yo creo que no hay nada más. Es baja en carbono, como lo miramos con los índices que he mostrado. La eficiencia energética con ese ciclo de retorno energético, de rentabilidad energética que mencionamos también lo demuestra, y como mencionamos pues es la forma más económica aún de producir energía. Ahora, desde el punto de vista de un operador de mercado, cuando hablamos de estabilidad eléctrica, pues es la fuente que de una manera más rápida y eficaz da respuesta a los cambios de la demanda, generando pues esa estabilidad en los sistemas eléctricos. Produce energía firme y que no tiene intermitencias y aumenta pues, más aún cuando tenemos proyectos de gran tamaño o embalses de gran tamaño. Tiene una perfecta integración con otras fuentes de generación que tienen, digamos, una firmeza menor. Y lo que permite es esa gran complementariedad que se busca cuando uno mira un portafolio, una matriz energética. Y finalmente, pues se habla mucho de baterías. Ahora Noemí me habla de baterías, que hay muchas baterías, pero más del 95% de la energía eléctrica en el mundo está en los embalses. Es la forma más eficiente de almacenar energía y es un tema pues que también se debe tener siempre presente. Ahora viene el nexo inseparable o indispensable que está aquí entre agua, energía y alimentos. Realmente es un común denominador, pues agua. Agua para generar energía, agua para producir alimentos, agua para producir el consumo humano mismo. Y el agua es realmente fundamental y lo que tenemos es que mirar cómo regular una interacción armoniosa entre esos elementos, porque lo importante es que no son excluyentes. Cuando uno tiene un embalse de generación, tiene agua para riego, tiene agua para transporte, tiene agua para turismo, tiene agua para sostenibilidad ambiental. Realmente lo que hay que buscar es el desarrollo multipropósito de proyectos. Aquí está el nexo y se menciona que el agua da soporte a la vez a la seguridad energética, como lo mencionamos, mediante la hidroelectricidad, y a la seguridad alimentaria, mediante la conformación de los embalses. Miran cifras al 2030, donde la demanda mundial de alimentos se espera que tenga un crecimiento del 50%, o el consumo de agua un incremento del 30%, o la generación o la demanda de energía un 40%. Hacerlo de manera armoniosa permite cumplir esos tres crecimientos. Eso es lo importante del mensaje que queremos dar frente al nexo inseparable entre agua, energía y alimentos. Aquí hay algunas declaraciones mundiales de almacenamiento de agua, en donde además del crecimiento gigante de la población, lo que se menciona es que las demandas siempre crecientes de agua, alimentos y energía impondrán un desafío sobre los recursos naturales y una buena gobernabilidad, una buena regulación, una buena política sobre eso es lo que nos va a permitir desarrollarlo. Hay necesidad de acelerar el desarrollo de nueva infraestructura de almacenamiento de agua para fines múltiples y nuestro sentido es cómo hacer multipropósito todos los proyectos de generación de energía que se hagan en hidroelectricidad. Otros atributos que le pegan precisamente a ese nexo de agua, energía, alimentos es ya igualmente limpia, pues como mencionamos, no compite por el recurso, no tiene un uso consultivo del recurso, que es un tema que también hay que mirarlo, porque cuando hablan de agua dice el tanto por ciento del agua es consumida por los embalses. La energía no consume, ahí está el agua y va a pasar, o sea, la retiene y la regula. Antes, por el contrario, cuando miremos ahora el tema de cambio climático, nos permite regular las grandes crecientes y también en las sequías aportar aguas abajo de las presas. La custodia y protección del agua. Hay recursos muy importantes, pues por solo mirar el tema de Ley 99 en Colombia, que permiten el gran desarrollo de las regiones alrededor de los embalses. Y cuando uno mira en Colombia, cuáles los municipios que tienen proyectos de generación grande, tienen mejores tasas de índices de sostenibilidad resueltos, cuando lo compara uno con otros sitios del territorio nacional que no tienen esos recursos. Y no solamente hay que mirar los recursos de ley, sino también los programas ambientales voluntarios o complementarios que tiene la compañía para desarrollar esas regiones que están en torno a las centrales de generación. Y pues el almacenamiento, pues que ya hemos mencionado, con la infraestructura importante que representa para una región y para un país. La hidroelectricidad promueve la integración y consolidación de territorios como regiones de paz, donde la biodiversidad natural y cultural coexisten con la generación de energía. Y aquí está lo de la agenda nacional. Tenemos por un lado
la OCDE y nosotros queriendo cumplir con los compromisos de la OCDE. Por otro lado, los ODS y queriendo desde Colombia cumplir con esos organismos de los ODS. Por el otro lado, lo que fue COP21 y lo que queremos cumplir, o el desarrollo de la paz que tanto añoramos. Y realmente, cuando uno mira la hidroelectricidad, por ejemplo, de una manera muy rápida, el tiempo es un poco corto, la hidroelectricidad contribuye directamente a esos primeros 5 ODS. Agua limpia, al número 6, y saneamiento, pues se protegen las cuencas y las fuentes de agua. Cuando nosotros vamos a una central como La Miel, por ejemplo, que lleva 14 años de conformado, solo en fotos aéreas visualmente se ve cómo ha mejorado la cobertura vegetal, necesaria precisamente para ese ciclo hidrológico. O cuando miramos el 7, energía asequible y no contaminante, pues ya lo mencionamos, que es la que más se ajusta al trilema energético. O el 9 de industria, innovación e infraestructura, pues con la construcción de esa infraestructura necesaria para la generación de embalses. La acción por el clima, nos detendremos ahora un poco y miraremos cómo contribuye de manera positiva en el cambio climático la hidroelectricidad. Y pues la vida de ecosistemas terrestres. Realmente la riqueza forestal, la preservación que tienen las áreas de protección de los embalses, crean unos anillos de conectividad para las especies increíbles, y tenemos nosotros muchos estudios que podemos entregar de cómo ha ido evolucionando e incrementando el mejoramiento de las especies alrededor de los embalses de nuestra compañía. Y además hay otros, digamos, ODS que de manera indirecta se pueden afectar a través de los planes de manejo ambiental en temas como fin de la pobreza, pues por los recursos y los aportes que lleva un proyecto de estos a las regiones, o la eliminación del hambre, la salud y el bienestar, teniendo en cuenta que nunca un embalse contamina el agua, nunca un embalse lo contamina. Siempre mejora la calidad del agua, aguas abajo, y puede ser tomado para múltiples usos, como lo mencionaba, o un trabajo decente, o en fin, temas de paz y demás. El otro tema es lo de cambio climático. Aquí tomado el informe Stern del 2007, mire todas las afectaciones que se ven hacia el futuro. Miles de millones de personas ganarán y otras perderán en cuanto al agua. El aumento temporal de producción de alimentos cerca a los polos y lo que representa en la pérdida de agua en los polos, y la pérdida desde el inicio de estas afectaciones en los temas tropicales, el aumento de mortalidad por desnutrición, estrés hídrico y enfermedades, pérdida de terrenos, ecosistemas. O sea, son muchos elementos, y cuando uno... Pues yo resalté en azul el que tiene una relación más directa, el control de inundaciones, sequías, olas de calor, afectación de los flujos de los ríos, es afectado directamente por los embalses. Y en los otros tiene relación, puede que no sea tan directa como la que se presenta en este, pero en cada uno de los elementos que se mencionan aquí la hidroelectricidad tiene relación y los puede favorecer. Aquí están los compromisos de COP21, pues ustedes bien los conocen, en mitigación y adaptación, y pues como he mencionado, la hidroelectricidad contribuye a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y está alineada con acciones específicas para la adaptación a cambio climático. Finalmente, estamos llegando a la hidroelectricidad, como lo mencioné, ha sido criticada fuertemente y tenemos la culpa de ello. Y uno puede hacer una buena gestión o una mala gestión en la construcción de una central hidroeléctrica. Sin embargo, y están muy organizados para desprestigiar a la hidroelectricidad. Todo lo que pasa en alguna región. En Sogamoso recientemente, con esta ola invernal, recibimos en el embalse durante 47 días 3.400.000 metros cúbicos de agua en 40 días. Nosotros nos demoramos en llenar el embalse Sogamoso en 6 meses. Aquí es como si lo hubiéramos llenado en 40 días. Eso fue una cosa desbordada de agua. Nosotros, por el sistema de vertederos, solo arrojamos 1.000 millones. De los 3.400 millones, solo arrojamos 1.000 millones. Todavía es demasiado. Pero ustedes se imaginan donde los 3.400 millones hubieran pasado sin el control que hizo el embalse y la operación que se tuvo durante esta ola invernal. Sin embargo, toda la comunidad está en contra de Isagen, que nosotros causamos las tragedias. Ahí afortunadamente tenemos un buen relacionamiento institucional para mostrar antes cómo desde la operación favorecimos a las comunidades que habían aguas abajo de la presa. El desarrollo de proyectos ha venido evolucionando hacia la concepción holística del entorno y sus impactos potenciales. Y aquí, digamos, hay un ejemplo muy simple. Aquí están los grandes impactos que hemos causado. Es que uno no puede negar que los ha hecho. Reasentamiento de población, cambio del uso del suelo, cambio del régimen de sedimentos, remoción de vegetación, afectación de ecosistemas, afectación social, económico, cultural. Sí, lo hemos hecho en el pasado, pero hay muchas buenas prácticas que permiten potencializar eso. Un ejemplo es el protocolo de IHA.
El protocolo de IHEA muestra para cada uno de esos componentes y 20 componentes más cómo poder gestionar de manera positiva, hacernos responsables de esos impactos para el desarrollo de las regiones. Y eso es lo que venimos trabajando de manera decidida en ISAGEN. Finalmente, el PAS Transformación en las Regiones, lo que tenemos aquí es la hidroelectricidad permite potenciar el desarrollo de las regiones y es un poco el tema que hemos hablado de multipropósito, porque como mencionamos, se permite el control de inundaciones y mitigación de sequías, se permite la coexistencia con sistemas de riegos para producción de alimentos, agua potable para el consumo de las personas, temas de navegación, servicios ambientales, turismo, etcétera. Nosotros presentamos un plan de ordenamiento del embalse Topocoro, es Sogamoso, yo creo que no todos lo conocen con el nombre de Topocoro, en Sogamoso, en donde se recogió con toda la comunidad, de una manera participativa, no digital, pero sí presente, para que fueran incluidas todas sus necesidades en los usos alternativos que puede tener el embalse para el desarrollo de las regiones. Hay un tema pues ya de pujas y cosas, no hemos podido lograrlo, pero digamos venimos trabajando fuertemente en la implementación de ese plan de ordenamiento del embalse. Aquí simplemente ya mencionamos desde la potencialidad de la agenda nacional o de los temas que mencionamos, cómo hay una contribución directa en los logros de esos ODS, cómo hay una mitigación de los efectos de cambio climático por las bajas emisiones, en el tema de adaptación, cómo se constituye la mejor opción para enfrentar el cambio climático y controlar o regular el flujo de los ríos, recursos para la protección o el desarrollo de las regiones, el desarrollo, etcétera. O sea, todos los elementos que se puede potenciar con la presencia de las empresas en las regiones y es buscando la sostenibilidad de la región. Porque en la medida que una región no sea sostenible, la empresa no va a ser sostenible. Entonces hay muchos elementos que se pueden construir desde la gestión de las empresas para lograrlo. Este es el resumen de la hidroelectricidad, cómo contribuye a esos tres elementos de la agenda. Y finalmente, muy rápidamente, pues Colombia tiene una matriz energética que incluso en el Niño y de manera puntual atiende más del 50% de la demanda. Si miramos desde el punto de vista de potencial disponible en Colombia, ese estudio viejo del ESI por allá del año 80 hablaba de un potencial de 82.000 megavatios de generación hidráulica no desarrollado. La UD me lo cambió un poco, pero Jorge ahora nos corrige, pues solo pusieron proyectos filo de agua, pero si eleva uno un poquito, pues eso con embalses seguramente y presas, pues aumentará el potencial, pero aún así habla de un potencial de 44.000 megavatios de desarrollos hidroeléctricos, o el estudio reciente del UE cuando ya le mete caudales ecológicos y otras cosas a 35.000 megavatios. Hay un gran potencial, pero si no nos organizamos, pues seguramente no vamos a poder desarrollar ese potencial. Miren, en el mundo, el 16% de la electricidad atiende la demanda de energía eléctrica en el mundo, pero en países como Colombia, pues en condiciones normales es cerca del 70% y en condiciones de alta hidrología del 80% o en condiciones de sequía, como mencionamos, de 50%. O sea, realmente hay una gran atención de la demanda hidroeléctrica en el mundo y el mundo se está moviendo. Los puntos aquí blancos son proyectos en construcción de más de 1.000 megavatios en el mundo. Y los puntos naranjas son los que están en planeación, también de más de 1.000 megavatios. Nos tenemos que mover, porque realmente en los últimos años cambió la tendencia del crecimiento y desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Veníamos, digamos, estancados con un crecimiento del 2%. A partir del año 2000, el crecimiento de proyectos hidroeléctricos en el mundo ya va en una tasa del 3.5% de crecimiento. Ese es el mensaje final. Necesitamos una política, o sea, la electricidad constituye la mejor alternativa para satisfacer la demanda, pero el Estado debe administrar su riqueza hidroeléctrica en el marco de una adecuada gestión integral del recurso hídrico. La sociedad tiene derecho de aprovechar las inmensas ventajas y atributos y potencialidades que les he mencionado sobre la hidroelectricidad, pero se requiere lograr esa armonía entre las necesidades del Estado, las necesidades de las comunidades, las necesidades de la empresa y necesitamos de esa política clara. Y la necesitamos porque mire lo que estamos enfrentando, que ya lo hemos mencionado de manera indirecta, la existencia de esas campañas muy fuertes de desprestigio de la hidroelectricidad, procesos de licenciamiento muy complejos que hace que el desarrollo hidroeléctrico no tenga el dinamismo que uno quisiera, una desarticulación institucional, una concertación de las comunidades en etapas muy avanzadas. Tenemos que hacerlo desde antes. Desde el principio de los proyectos debemos vincular a las comunidades en el desarrollo de los proyectos, conflictos por el uso del suelo en los POT, los PONCAS, identificación de proyectos con iniciativas privadas
y no miradas de manera central. Yo pienso que ahí hay una parte importante de la articulación y cómo una política lo puede desarrollar. Y entonces hay unos vacíos de propiedad que tenemos que solucionar, estímulo de mercados de concesiones de agua y permisos que tenemos que solucionar, desoptimización del potencial hidroeléctrico que tenemos que solucionar. Con base en eso, pues necesitamos esa política realmente, porque tenemos un potencial que queremos aprovechar. Muchas gracias.